Hola, ¿qué tal? Vamos a iniciar el curso de química. Recuerden que la materia se llama Ciencias 3, Química. Por lo tanto, nosotros vamos a tener que hacer algunas definiciones de algunos conceptos importantes respecto a lo que es la química. Y lo primero que tenemos que hacer es preguntarnos, ¿qué es la química? Y bueno, seguramente ustedes tendrán alguna idea, pero tenemos que tener un concepto en común, por lo cual lo vamos a colocar. ¿Qué es la química? Es la ciencia que estudia la materia, sus composiciones, sus propiedades, las transformaciones que sufre y las leyes que rigen a esta. Es decir, en general, la química estudia a la materia y todas sus demás características que mencionamos. Bueno, ya tenemos la definición de química, pero ahora tendríamos que saber qué es la materia y vamos a ver qué es materia. Por lo tanto, ¿qué es la materia? Y bueno, lo mismo, tendremos una definición importante para ello. La materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio, que tiene masa, forma, peso y volumen. Y por consecuencia se puede observar y se puede medir. Pero en general, la materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio. Dicho de otra forma, la química va a estudiar todo aquello que ocupa un lugar en el espacio y sus diferentes características. Y bueno, ya tengo que esto es materia. Pero ahora yo me preguntaría, ¿de qué está constituida la materia? Y bueno, vamos a verificar esta pregunta. ¿De qué está hecha la materia? Bueno, tenemos esta característica. La materia está compuesta por pequeñas partículas denominadas átomos. Es decir, toda la materia que está en el universo, todas las cosas que nosotros tenemos y que percibimos, están constituidas o están hechas de átomos. Y si están hechas de átomos, lo siguiente que nos preguntaríamos es, ¿qué es un átomo? Vamos a ver entonces qué es un átomo. Un átomo es la cantidad mínima de un elemento respecto a su constitución, que tiene existencia propia y que además es indivisible. A esto le llamamos átomo. Es la cantidad mínima de un elemento en cuanto a su constitución de la materia y que tiene su propia existencia, pero además ya no se puede dividir. Aunque actualmente nosotros sabemos que existen unas partículas llamadas partículas subatómicas que constituyen al átomo. Y por su consecuencia vamos a ver cómo es un átomo, aunque más adelante vamos a ver las teorías hasta llegar a estas características. Pero ahorita vamos a ver qué es el átomo, cómo está constituido el átomo. Bueno, el átomo está constituido por 3 partículas subatómicas. Vamos a ir verificando de acuerdo a su definición respecto a un esquema que nosotros tenemos. Bueno, el átomo está constituido por 3 partículas subatómicas. ¿Cuáles son? Protones, neutrones y electrones. Vamos a ver los protones. Dice, los protones son las partículas subatómicas con carga eléctrica positiva. Entonces, algo muy importante, los protones son positivos. ¿Dónde se encuentran en el átomo? Se encuentran en el núcleo atómico. Esto es la definición. Vamos a ver nuestro modelo. Aquí tenemos al protón, tiene una carga eléctrica positiva. ¿Y dónde se encuentra? En el núcleo del átomo. Miren, aquí está, donde dice núcleo, se encuentra en el núcleo del átomo. Vamos con los neutrones. Partículas subatómicas que tienen carga eléctrica neutra o no tienen carga o su carga es cero. ¿Y dónde se encuentran? Lo mismo, se van a encontrar dentro del núcleo atómico. Verificamos, neutrón no tiene carga eléctrica, pero además se encuentran aquí. ¿Aquí cuál es? El núcleo. Dicho de otra forma, tanto los protones como los neutrones se encuentran en el núcleo del átomo. Vamos con la siguiente partícula. El electrón es la partícula subatómica que presenta carga eléctrica negativa y orbita activamente alrededor del núcleo atómico. Es decir, no está en el núcleo, sino está alrededor del núcleo atómico. Y verificamos nuestro esquema. Electrón tiene una carga eléctrica negativa. ¿Dónde se encuentra? Orbitando alrededor del núcleo activamente. Es decir, los electrones no están inmóviles, sino se están
moviendo. Este sería lo que es el átomo. Entonces, el átomo es la cantidad mínima de los elementos químicos y está constituida por protones, neutrones y electrones. Los protones y los neutrones se encuentran en el núcleo y los electrones se encuentran girando alrededor del núcleo. Los protones tienen carga eléctrica positiva, los neutrones no tienen carga o es cero y los electrones tienen carga eléctrica negativa. Y bueno, entonces esto sería. Pero vamos más allá. ¿Cómo podemos saber nosotros qué cantidad de electrones, qué cantidad de neutrones y qué cantidad de protones tiene un elemento de la tabla periódica? Por lo tanto, pues vamos a ver estas características. ¿Cómo podemos obtener las partículas subatómicas de cualquier elemento de la tabla periódica? Bueno, vamos a ver. Los protones, a partir de este momento, los vamos a abreviar con una P minúscula y un más porque su carga eléctrica es positiva. ¿Cómo los vamos a obtener? Solamente observando nosotros el número atómico. Y me van a preguntar, ¿cómo lo vamos a obtener? Bueno, de la tabla periódica y ahorita lo vamos a poner en un ejemplo. Los neutrones los vamos a abreviar o los vamos a simbolizar con una N minúscula y un cerito porque no tienen carga. ¿Y cómo los vamos a obtener los neutrones de un elemento? La masa atómica en número entero próximo es un número entero próximo menos el número atómico. Esta sería la operación que tendremos que hacer para encontrar el número de neutrones. Luego, los electrones se van a abreviar o se van a simbolizar con una E y un menos porque su carga eléctrica es negativa. ¿Y cómo va a ser? Son el número atómico. Entonces, fíjense bien, tanto los protones como los electrones, que es el número atómico. Me parece que ahí no habría ningún problema, sería el mismo número. El único que va a cambiar son los neutrones porque tendríamos que hacer toda esta operación. Bueno, ese sería cómo los obtenemos. Vamos a un ejemplo para que sea más entendible esto. Verificamos. Ejemplo, miren, tenemos que obtener las partículas subatómicas del hierro. El hierro es un elemento que se encuentra en la tabla periódica. Por lo tanto, nosotros necesitamos la tabla periódica y yo me gustaría que ustedes tuvieran a la mano su tabla periódica porque vamos a hacer algunos ejercicios. Pero momentáneamente vamos a seguir con el ejemplo. Sabemos que las partículas subatómicas son protones, neutrones y electrones y aquí está cómo los simbolizamos. Vamos a ver. Lo primero que tengo que hacer es tener mi tabla periódica de los elementos y ahí la tengo, mi tabla periódica. Lo siguiente es que yo voy a buscar al hierro. Todas las tablas periódicas van a tener mucha información, entre ellas van a tener dos importantes de lo que les corresponde ahorita, su nombre y su símbolo químico. Entonces vamos a ver primero, vamos a encontrarlo en la tabla periódica. En cuanto ustedes ya tengan más habilidad en el manejo conforme la vayamos utilizando, ya más o menos van a ubicar dónde están los elementos. En este caso ya lo ubicamos, miren, aquí está el hierro. Ahí tenemos información, desafortunadamente porque está en pequeña en la tabla periódica, pues no la podemos visualizar más, por lo tanto yo voy a ampliar esa información. Entonces saco de la tabla periódica y el hierro y ahí lo tenemos. Esta es la información que tienen. Tiene más información, pero esta es la que ahorita nos corresponde saber. Tenemos el hierro. Lo primero que tengo que hacer en mi ejercicio es poner su símbolo químico arriba de donde están las partículas subatómicas para saber de lo que vamos a obtener de quién es. En este caso lo que tenemos que hacer es colocar el hierro. Ahí está. Su símbolo químico, aquí dice, mire, símbolo químico es Fe. Ya lo tenemos aquí. Y ahora sí, vamos a empezar a verificar las características. Decía que los protones va a ser igual al número atómico. Aquí lo tenemos. Así nos decía en lo que yo les explicaba yo. Y bueno, lo que yo tengo que ver en mi tabla periódica, en este caso saqué solamente para el hierro, ¿dónde está el número atómico? Miren, aquí dice número atómico. Por lo tanto, su número atómico, ¿cuánto va a ser? 26. Y entonces lo que yo tengo que hacer es colocarle 26. Dicho de otra forma, la cantidad de protones que tiene el hierro van a ser ¿cuántos? 26. Pero también me decía que la cantidad de electrones va a ser igual lo mismo al número atómico. Y si nosotros aquí tenemos que es 26, por lo tanto entonces tenemos que también son 26 electrones. Ya lo tengo. Nuevamente, el hierro va a tener 26 protones, pero también va a tener 26 electrones. Me faltaría ¿quiénes? Los neutrones. Y bueno, vamos a verificar
¿qué nos decía de los neutrones? Nos decía que el hierro, va a tener, es la masa atómica en número entero menos el número atómico. Y yo ubico aquí, dice masa atómica. Aquí está, ya lo tenemos aquí. La masa atómica son 55.845, que sería este. Y el número atómico sería este. Es decir, tendría yo que restar esta partecita a este. Pero algo muy importante, me están diciendo que es número entero. Y aquí tenemos un decimal. Próximo quiere decir que es el entero próximo. Les voy a poner esta analogía para que me entiendan. Hagan de cuenta que son como las calificaciones. Si por ejemplo yo tengo la calificación de 7.1, entonces el entero para la calificación sería 7. Es decir, baja solamente a 7. Si tengo 7.1, pues baja a 7. Pero si yo tengo 7.7, por ejemplo, entonces sube a 8. Lo mismo va a ser aquí. Yo tengo 55.8. ¿Quedará en 55 o subirá a 56? Bueno, como está cerca de 56, tendrá que subir a 56. Ahora sí, serían entonces el número entero próximo de la masa atómica sería 56. Menos el número atómico, que son ¿cuántos? 26. Por lo tanto, nos quedaría 56 menos 26. Nuevamente, el 56 salió porque es el número próximo. Es más próximo 55.8 a 56 que se quede en 55. Por eso le ponemos el número entero próximo. Menos nos dice el número atómico. El número atómico es 26. Y lo único que hacemos es la operación, que sería 30. Dicho de otra forma, el hierro va a tener 26 protones, va a tener 30 neutrones y va a tener 26 electrones. Y bueno, ese sería lo que nosotros tendríamos que considerar de acuerdo a lo que son las partículas subatómicas de cada uno de los elementos químicos. Esperemos que lo hayan entendido, y si no, bueno, ustedes verán nuevamente el tutorial para que podamos entenderle en algo que les falle. Por lo pronto nosotros tendríamos que hacer algunos ejercicios para reforzar lo que hemos aprendido el día de hoy y verificar. Entonces, este es el ejercicio que van a hacer ustedes. Recuerden que lo tienen que subir a la plataforma a más tardar el día viernes. Van a obtener las partículas subatómicas de los siguientes elementos, así como yo lo hice. ¿De quiénes? Del carbono, del mercurio, del azufre, del yodo, del cromo, del calcio y del sodio. Esta sería la actividad que ustedes tienen que realizar. Y aparte van a tener que subir su apunte. Son dos cosas que van a hacer: subir el apunte y subir el ejercicio de estos 7 elementos que van a encontrar ustedes sus partículas subatómicas. Y bueno, nos vemos la próxima sesión.